La Ley del Deporte nació en 1990 para regular el marco jurídico en el que debe desenvolverse la práctica deportiva en el ámbito estatal. Ya en su preámbulo establece como objetivos fomentar la práctica deportiva y ordenar su funcionamiento, reconocer y facilitar la actividad deportiva organizada por medio de estructuras asociativas y regular el espectáculo deportivo considerándolo como una actividad progresivamente mercantilizada. Si bien esta norma se refiere al deporte en general, el 99% de las veces que se habla de ella en los medios es por algo relacionado con el fútbol profesional masculino. La última vez el pasado mes de octubre. En diciembre de 2021 se inició la tramitación parlamentaria para sustituir la ley del deporte vigente. El problema, la retirada de varias enmiendas acordadas en un principio por PP y PSOE referidas a tres aspectos: seguridad jurídica y comercialización de derechos, la posibilidad de vetar a los clubes que participen en competiciones ajenas a la UEFA y a la FIFA, es decir, la Superliga, y la exigencia de que la Liga dé el visto bueno a cualquier cambio normativo que quiera introducir la Federación. Tras una férrea oposición de la Liga y de 39 de los 42 clubes de primera, 2 de las 3 enmiendas se han reintroducido en el texto. Así que todo el mundo contento. Todos menos los aficionados, que, como viene siendo habitual, tras la aprobación de cada nueva normativa por parte de los diferentes gobiernos de la Liga o de la Federación desde hace más de 30 años, son los principales perjudicados. Para explicarnos por qué, hemos invitado a Emilio Abejón, presidente de la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español. Hablemos. Emilio Abejón, gracias por aceptar la invitación de Hablemos. Gracias a ti, María. Lo que hemos estado escuchando o viendo últimamente en las noticias respecto a la nueva ley del deporte o al nuevo texto que se quiere hacer de la ley del deporte, ya lo hemos dicho en la introducción, ha habido 3 puntos que han sido, digamos, los puntos de la discordia entre el Real Madrid, Barcelona y Athletic y el resto de los clubes junto con la Liga. ¿Cuál es la postura de FASFE respecto a estos 3 puntos en concreto? Bueno, estos 3 puntos, independientemente de que no son los que nosotros consideramos fundamentales, son básicamente uno sobre la posibilidad de denegar una licencia federativa a un club que compita en competiciones fuera de la pirámide federativa UEFA-FIFA. O sea, la Superliga. Básicamente para poder denegar la licencia de competición a clubes que compiten en la Superliga. Y nosotros estamos de acuerdo, primero porque a nosotros nos parece que la Superliga es una operación de súper ricos intentando blindar sus privilegios, intentando blindar sus ingresos. Y nosotros entendemos que el fútbol es una pirámide completa en la que el talento fluye hacia arriba y el dinero debe fluir hacia abajo porque se necesita mucha base. Por eso es una pirámide, ¿no? La cúspide es pequeña, la base es grande y la financiación por especificidades, peculiaridades de lo que es el deporte de equipo y la economía del deporte de equipo, pues tiende a concentrarse en unos lugares y por lo tanto tiene que haber mecanismos para que fluya hacia abajo. No queremos decir que los mecanismos de UEFA y FIFA lo sean, de hecho creemos que son profundamente deficitarios en este tema, pero claro, profundizar en lo que va mal no va a arreglar el tema, sino que va a romper nuestro deporte. Por lo tanto, creemos que el poder denegar la ficha, si sirve como de alguna forma como un método de persuasión, pues evidentemente nos parece bien. No nos parece la forma definitiva ni el arma definitiva contra la Superliga. El arma definitiva contra la Superliga es un fútbol unido y un fútbol que consiga hacer entender a los superprivilegiados que su privilegio depende de muchas otras cosas y sobre todo depende de todo el sistema. Es algo que si no funciona en el deporte, pues no funciona en otros ámbitos de la vida, que a lo mejor también son más importantes, ¿no? Por un lado, esa medida, pues estamos totalmente de acuerdo que eso exista. Curiosamente, esa es en la que nos han puesto de acuerdo, en esa no parece que vaya a ir hacia adelante. Las otras dos, una tiene que ver con blindar vía legal
la comercialización conjunta no solo de los derechos de televisión, sino de derechos comerciales conexos. Esa era la enmienda tal y como la habían consensuado en principio PSOE y PP vía Florentino, que querían eliminar el blindaje de esos derechos de comercialización a favor de la Liga. Nosotros creemos que probablemente para un campeonato sano sea bueno que los derechos se comercialicen conjuntamente, no solo los televisivos. De hecho, nosotros hace ya muchos años llevamos a Bruselas, cuando en España no había venta centralizada de derechos, llevamos a Bruselas a la comisaría de competencia el tema. Después, en virtud de la fuerza, la fortaleza y la capacidad de negociación y de convicción de Tebas con respecto al anterior secretario de Estado, uno de los anteriores secretarios de Estado, el señor Cardenal, pues consiguió la venta centralizada y nos parece que es una ventaja. Nos parece que primero genera más y da más capacidad de financiación al resto del deporte. El problema es evidentemente cómo se ejercen esos derechos, cómo se reparten esos derechos, y sobre eso habría muchísimo que hablar. En principio, y sobre todo el hecho de que se hace para facilitar o para que no haya problemas legales con la venta a un fondo de inversión, que nos parece a nosotros que es un grave error, que es el vender las joyas de la abuela para salvar una situación puntual. Y claro, no es vender las joyas de la abuela, sino es vender todos los rendimientos, un porcentaje alto de los rendimientos futuros de esos activos a un precio como de ruina, ¿no? Es como un fondo buitre, cuando le vendes a un fondo buitre a precio de saldo, pues vivienda pública, o le vendes cosas así, ¿no? Que evidentemente lo que estás causando es por parchear unas cuentas en un momento dado, pues probablemente crear un problema a largo plazo. En esa realmente, digamos que estando a favor de la venta centralizada, de la venta conjunta, nos parece que habría mucho más que hablar, sobre todo del destino de los fondos y cómo se reparte, no solo ya entre los propios de la competición, sino con el resto de la pirámide del fútbol. Nosotros creemos que el fútbol profesional y todos los ingresos que van al fútbol profesional deben redundar también en que haya canchas para jugar en los barrios donde los clubes de base, los clubes de formación tengan la capacidad de tener a su personal asegurado, personal profesional, porque habiendo tanto dinero en el fútbol, parece incomprensible cómo en determinadas capas del fútbol, en la base, exista un nivel de precariedad como el que hay. Y vamos a ver, hemos desmenuzado ya dos, la tercera, vamos a ver que ya... Pero espera que te la digo yo, que tengo aquí la chuleta. Una era La tercera es la existencia de que la exigencia de que la liga pueda dar el visto bueno a las modificaciones que quiere sí. introducir la federación. Bueno, esto está en la ley vigente, está así explicitado que cualquier cambio estatutario de la federación, aparte de aprobarlo la propia Asamblea de la Federación, si afecta en algo a la organización de la competición profesional, de la que es competencia por la ley del deporte, es competencia de la Liga de Fútbol Profesional, la Liga de Fútbol Profesional tiene la obligación de opinar y la capacidad de vetar cualquier cambio en este sentido. Nos parece relevante, pero también entendemos que como la coordinación entre la Liga y la Federación por la ley del deporte se hace a través de un convenio, hay cosas que deberían conveniarse. Por lo tanto, en principio no nos oponemos. Nos parece razonable que la Liga tenga derecho a opinar sobre aspectos estatutarios de la Federación que afecten. Pero seguramente vía ley del deporte se podría arreglar a través de un establecimiento de normas de gobernanza mucho más claras, mucho más explícitas, más allá de que la Liga misma pueda opinar sobre este tipo de aspectos. Estos tres aspectos de los que estamos hablando, a pesar de que han sido, digamos, los que han saltado a los medios y los que han sido los que han originado la polémica o la controversia o la pelea otra vez entre los grandes clubes y el resto de la liga, no es donde la FASFE pone el foco, sino que lo ponéis en lo que vosotros habéis llamado un déficit democrático que se originó ya en los años 90. Sí, este es el tema. Presento a mi hija Abril. Nosotros creemos que el fútbol tiene que alejarse un poco de esa batalla y afrontar
de alguna forma un cambio en la gobernanza en el que se incluyan los elementos democráticos y los aficionados tengamos, nosotros al fin y al cabo somos una organización de aficionados, tengamos la capacidad de influir sobre ello. ¿Y por qué entendemos que debe ser así? Porque el deporte, más allá de una actividad saludable para quien lo practica y una actividad de entretenimiento para los que los disfrutamos, digamos que los clubes deportivos son entidades culturales y sociales de una regambre importantísima. De hecho, en un mundo cada vez más atomizado, probablemente el elemento socializador del club deportivo al que sigue uno es casi lo que más nos recuerda a las raíces comunitarias del ser humano, ¿no? Y entonces, dado que tiene una conexión evidente con una cosa que está muy mercantilizada y que es discutible que sea mercantilizada o no, pero que lo está, como es el entretenimiento, ¿no? La cultura, al fin y al cabo, es todo aquello que hacemos cuando no nos estamos preocupando de comer y de asegurarnos un cobijo, ¿no? Es aquello que casi es como la expresión de la humanidad en sí, ¿no? Casi lo que diferencia al ser humano de otros seres, ¿no? Pues entendemos que ese tipo de entidades, como un club deportivo, que a una capacidad de socialización, de creación de identidad, no puede ser gobernado por un señor que lo que quiere es extraer dinero de eso. Extraer dinero casi no es el peor de los casos, porque a lo mejor no quiere extraer dinero, sino que quiere extraer pues, una campaña de imagen para un país que vulnera derechos y que hace cosas terribles por el mundo, o Sí, sí, casi, utilizarlo casi para cualquier su cosa. propio interés, como ha pasado con los constructores que se han metido a Efectivamente, presidentes. en una época era básicamente la construcción, en la época de la burbuja y preburbuja fue básicamente eso. Después han entrado otro tipo de propietarios en lo que son las sociedades anónimas deportivas. Entonces, creemos que por mucho que ya se haya cometido el error y los principales clubes de nuestro país en concreto estén ya constituidos como sociedades anónimas, muchos de los principales, se liberaron unos cuantos porque entendemos que el legislador le dio miedo que entidades con la potencia social del Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona se convirtieran en el instrumento propiedad de un señor que podría manipularlo a su antojo, como curiosamente ha pasado en muchas otras entidades y desde luego muchísimas muy importantes a nivel regional o a nivel local. Entonces, volviendo un poco al tema, nosotros creemos que lo importante es habilitar un marco de gobernanza en el que cada uno de los grupos implicados y desde luego la afición pues tengan la capacidad de influencia de tal manera que el gobierno no sea el de unos señores ricos intentando hacer dinero o unos jeques lejanos intentando blanquear su régimen feudal, sino que sea además el lugar en el que los aficionados, que somos al fin y al cabo los elementos básicos, ¿no? Y lo que le da, lo que le hace especificidad, ¿no? al fútbol, ¿no? Sobre todo, pero también otros deportes, y es el hecho de que los clubes tengan digamos, un equilibrio democrático que solo le podemos dar los aficionados. Esto no es una locura que llevamos diciendo algunos muchos años, como sí estamos diciendo, pero y no sé lo locos que seremos, ¿no? Pero sobre todo de la salida a la luz del proyecto de Superliga, en principio fracasado hace ya un año y medio. Gracias, por cierto, a los aficionados. Precisamente, o sea, lo único importante, básicamente lo que llevó a que algunos gobiernos además entraran y pusieran aquí un poco de fuerza fue básicamente los aficionados ingleses, vamos a Sí. decirlo bien, pero no solo ingleses. Por ejemplo, en España, el club que se retiró, el Atleti de Madrid, también sus aficionados, de una manera no tan tajante, pero sí, desde luego, las organizaciones de aficionados del Club Atlético de Madrid se opusieron a la Superliga ampliamente y hubo casos de esos. Y de hecho fue básicamente lo que hizo que Miguel Ángel Gil se retirara del proyecto, ¿no? Eso y al ver que evidentemente en Inglaterra también se habían retirado los más importantes. Entonces, básicamente en Europa, el propio Consejo Europeo, el Consejo de Europa, que no es un organismo de la Unión Europea, pero que también aúna un montón de países europeos, el Parlamento Europeo, en los últimos un poquito más, el último año, han elaborado informes en los que recomiendan a los estados nacionales y a las organizaciones de gobierno de nuestro deporte que incluyan a los aficionados en la gobernanza. En el caso del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea es una cosa que llevan diciendo alrededor de 20 años. O sea,
un poquito menos de 20, en torno a 15. Desde 2007, 2008 ya hay diversos documentos, tanto del Consejo Europeo como de la Comisión y del Parlamento, hablando de la regla 50+1 como una buena práctica que debe ser estudiada, su implantación en otros países, que hablan de la participación de los aficionados incluso en aspectos de seguridad. Y sin embargo, lo que nos ha chocado en nuestro país es, pese a que, de hecho, nosotros como FASFE, y nos consta que también la Organización de Peñas, Aficiones Unidas, también hemos remitido documentos en este sentido, pues la inclusión de aspectos en este sentido en el proyecto de ley ha sido muy, muy modesta. Vamos, diríamos que no diríamos insignificante, pero prácticamente. Se ha eliminado la obligación de ser sociedad anónima para competir en categoría profesional. Eso está muy bien, es una cosa que llevamos muchos años diciendo y que al final fue el PNV a través de una enmienda a los presupuestos de ahora. Y se ha Perdona, ¿eso conseguido. quiere decir que los clubes de accionariado popular, si ascendieran, podrían jugar en primera ahora con esta...? Sí. De hecho, esto ya ni es con este proyecto de ley, el proyecto de ley también lo contempla, pero se modificó, el PNV presentó una enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos, los presupuestos vigentes, o sea, desde este año, desde el 1 de enero de este año, eso ya no está vigente, hay una enmienda a la ley del deporte en la que eliminaba esta obligación, así como otra obligación que era la de la presentación de los avales por parte de las juntas directivas de los clubes no constituidos como sociedad anónima deportiva. Yo no sé si el hecho de, imagínate que la ley dijera muy bien, pues a partir de ahora pueden tener un voto las aficiones en lo que se vaya, las decisiones que se vayan a tomar en los clubes, pero en el propio preámbulo, al menos de la del 90, no sé si al modificar esta nueva ley también se va a modificar esto, pero no creo, dice textualmente que uno de sus objetivos es regular el espectáculo deportivo considerándolo como una actividad progresivamente mercantilizada. Es decir, ya es lo que estabas diciendo tú del entretenimiento. Ya están dando por hecho que todo lo que sea retransmitir un evento deportivo está sujeto a la norma del mercado. Entonces yo no sé cuánto peso puede tener la afición en un mundo en el que el mercado es el que prima, en el que el objetivo es el espectáculo deportivo y no el deporte en sí. La ley del 90 es una ley de su época, es una ley digamos, el momento culmen del neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo dio una vuelta de tuerca más al capitalismo, ¿no? Ampliando más espacios. El capitalismo por sistema no puede estar quieto, necesita ir creando más espacios para el mercado, ¿no? Esto lleva funcionando varios siglos así y cada momento de crisis, como fue la de los 70, ¿no? Pues requiere un nuevo espacio. Y el espacio del deporte profesional, que estaba algo mercantilizado desde hacía ya 100 años, evidentemente, se vendían cosas, el acceso a los encuentros era pagando una entrada, existían a nivel muy moderado, pero todavía existía pues merchandising, etcétera, etcétera. Pero bueno, que el nivel social y deportivo era muy importante y el nivel mercantil era bastante moderado, ¿no? Incluso lo que se habla de los sueldos, que al fin y al cabo los sueldos son para trabajadores, no es un elemento mercantil, pero los sueldos de los futbolistas hasta bien entrados los años 80, incluso los países más importantes del fútbol, Inglaterra, España, Italia, eran los de un ejecutivo medio alto. O sea, no estaban mal, pero no comparados son más, por lo general, a los miembros de la clase trabajadora, de donde se extraían y se siguen extrayendo la mayor parte de los deportistas profesionales, ¿no? Pero no era una cosa exorbitada como ahora Desorbitas. nos pueda parecer a muchos. La verdad, a mí personalmente yo digo que prefiero que le paguen al futbolista, que al fin y al cabo es es el artista, ¿no? Porque ese dinero si no acabaría en las manos del dueño, que ese sí que no, que ese sí que no es artista, ¿no? Pero bueno, digamos que volviendo a la ley del 90, la ley del 90 es una ley de su época, es una ley que básicamente ponía negro sobre blanco y daba un marco legal a un proceso de mercantilización del deporte. Hay que pensar que en esa época todavía la televisión no era la parte importante de los ingresos de los clubes, como sí lo ha sido después, pero
evidentemente esa ley obedecía a lo que obedecía y nos ha traído a donde nos ha traído, porque evidentemente la excusa, esto siempre es como la teoría de shock, ¿no? En aquel momento el fútbol había tenido un plan de saneamiento a través de las quinielas, volvía a estar terriblemente endeudado, era un momento complicado, había muchos clubes con serios problemas. Bien, en aquel momento la deuda total de la primera y la segunda división eran 100 y pico millones de euros. 10 años después era aproximadamente 3.000 y pico millones de euros. Pero bueno, se utilizó en ese momento ese shock, se utilizó para introducir la figura mercantil. Esto va fatal y pierden tanto dinero los clubes porque están dependiendo de los socios y los socios lo que quieren es mayores fichajes, mayores gastos, menos cuotas, de tal manera que cualquiera que quiera ser dirigente de un club pues está sometido a esas presiones y al final pues cae y es insostenible. Si cambiamos que los que manden en vez de ser los socios sean unos inversores que tienen que cuidar su inversión, porque si han puesto 1.000, pues querrán tener 1.000 o 2.000 o 3.000 y por lo tanto los clubes no harán esa locura de pagar grandes sueldos, no harán esa locura de fichar locamente, etcétera. Evidentemente, el diagnóstico fue erróneo. Vamos a pensar en la buena fe del legislador, de la ignorancia, todos nos equivocamos y cuando estás sumido en un ambiente en el que todo hay que mercantilizarlo y hay que proteger las inversiones, etcétera, etcétera, pues la gente puede caer. Pero bueno, el resultado es el que es. O sea, hasta que Hacienda no se puso dura, hasta que no quiso Tebas un contrato centralizado y a cambio tuvo que imponer un juego limpio financiero en los clubes de la liga, pues se había multiplicado por cerca de 30 la deuda de los clubes españoles. Claro, pero teniendo en cuenta que esa norma, tal y como lo estás explicando, con los errores que vamos a asumir que siempre se equivocan para el mismo lado, también hay que Sí, decirlo. eso, hay un sesgo ahí. Sí, pero teniendo en cuenta que la ley está fruto de su tiempo, fruto de todo lo que estás contando, al final está para proteger el negocio que se hace con el deporte, con la ley concebida o teniendo como base esta máxima, ¿cuál es el papel que que podríais tener los aficionados para contrarrestar que simplemente sea un negocio? Bien, nosotros, digamos que esa ley es la ley de su época. Nosotros creemos que estamos en una época en la que se ha visto no solo ya en el deporte, sino en otros ámbitos, que una concepción del mundo de ese tipo es errónea, que es malo para la humanidad, que es malo para el planeta, que es malo para muchísimas cosas. Y nosotros entendemos que la inclusión de los aficionados, en este caso, que al fin y al cabo somos los que representamos, pero creemos que de otros grupos implicados, pues es importante y da equilibrio. Y da equilibrio porque digamos que somos los que incorporamos la faceta social, la función social del deporte, que es una cosa de la que se habla mucho, pero se hace poco, ¿no? Digamos que se potencia la función mercantil y que debería ser una parte, digamos que relativamente relevante, pero desde luego no la fundamental, y se le niega a otra. Nosotros creemos que esta ley, siguiendo los vientos que vienen de Europa e incluso de sitios hemos estado hablando, por ejemplo, de gobernantes tan neoliberales como puede ser Boris Johnson entendió esto. Y nosotros, con un gobierno que se supone que es el más progresista de la historia de nuestro país, pues no somos capaces de lograrlo. Y es básicamente que si consideramos el deporte como, y en este caso incluso el deporte más profesional y más espectáculo y más entretenimiento, como pueda ser el fútbol, como una actividad que tiene una pata social y cultural importantísima, Como un derecho fundamental, que es lo que es. y además un derecho que eso sí reconoce la nueva ley, pero claro, los derechos o los das la capacidad de ejercerlos y desarrollas las herramientas para que se hagan, o son meras declaraciones, ¿no? Es lo que siempre se dice del derecho a la vivienda. En la Constitución hablan del derecho a la vivienda, pero bueno, es igual que el derecho a tener un Ferrari. Si te lo puedes pagar, puedes tenerlo, nadie te lo va a quitar, porque la propiedad además está muy protegida y blindada en nuestro ordenamiento, ¿no? Pero básicamente es esto. El, ¿Qué podíamos hacer? Y hablando además de medidas concretas, pues aparte de las evidentes, que son la entrada de representantes de la afición en la federación,
la capacidad de influencia a través de otorgar determinados poderes, incluso en la liga profesional, que eso es muy evidente, incluso en aspectos como la Comisión Antiviolencia, que al fin y al cabo es una herramienta que se utiliza mucho, digamos que la política disciplinaria se utiliza mucho no para prevenir el racismo, la intolerancia o la violencia en el deporte, que es algo que evidentemente hay que prevenir, porque es verdad que en las gradas pues se pueden dar, hay determinadas tendencias que pueden tirar hacia allá y esto hay que evitarlo además duramente y estamos totalmente de acuerdo, sino que se utiliza muchas veces pues para que no se saque una pancarta en contra de unos dirigentes, para que no se apoyen movimientos sociales, políticos, para convertir el negocio en una cuestión aséptica, porque siempre se intenta, ¿no?, que el negocio es algo totalmente apolítico, como si pudiera ser algo totalmente apolítico, tan apolítico como que cuando los privilegios de unos y de otros entran en conflicto van a hablar con los partidos políticos para que les arreglen la ley. Si eso no es política, pues ya que me digan a mí que es política. Pero bueno, nosotros creemos también pues, que por lo tanto tiene que haber representación de la afición en la Comisión de Antiviolencia, que es un órgano administrativo que se dedica a, entre otras cosas, sancionar y asesorar a los clubes sobre cómo sancionar en otros ámbitos, etc. Nosotros creemos que esa es una de las partes importantes, pero la participación democrática de las aficiones en los clubes es algo también a defender. Defenderla en los clubes deportivos que quedan en el ámbito profesional y, por supuesto, en los que no son del ámbito profesional, la facilidad de acceder sin tener una organización, un estilo de personalidad jurídica mercantil a la competición profesional, que eso sí se ha conseguido. Por otro lado, blindar derechos de los aficionados en los clubes deportivos y en las sociedades anónimas deportivas, que por definición ahí no se pinta nada, ahí se entiende que el aficionado es un cliente que compra un abono, compra merchandising, etcétera, pero que no tiene absolutamente nada que ver en la gobernanza. Nosotros creemos que ahí hay que introducirlo. Ahí Creemos, también, evidentemente, ahí podríais también influir en el tema de los horarios y los precios de las entradas, que también ha sido parte de vuestra gran lucha, ¿no? Al intervenir en las sociedades anónimas deportivas. No sé, sí, 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 sí. ¿el precio lo eligen los clubes? ¿El horario lo elige la liga? El precio, sí, los precios los eligen los clubes directamente y los horarios los elige la liga. Más bien, la liga le cede los derechos al operador televisivo para que elija los horarios. A nivel clubes, por otro lado, también querríamos tener algunos aspectos que nosotros creemos que tienen que estar totalmente ajenos de la lógica mercantil. Algunos son, por ejemplo, lo que nosotros hablamos de la acción de oro de las sociedades anónimas deportivas, que es una cosa que también están planteándose en Inglaterra y están dentro del informe, de las recomendaciones del último informe independiente que hicieron para evaluar el fútbol después del tema de la Superliga. Y la acción de oro que debe contemplar que sea la afición la que tenga la capacidad de vetar cambios de, por ejemplo, aspectos simbólicos, como los colores, como la denominación del club, como el escudo, cualquier símbolo, que entendemos que eso tiene que estar totalmente ajeno a la propia lógica mercantil. Creemos también que aspectos como las deslocalizaciones del club es algo que tiene que tener derecho de toda la afición. No cualquier, por ejemplo, nosotros lo circunscribimos a cambios de municipio o cambios de estadio a más de 20 kilómetros. Entendemos que eso es algo que tiene que tener derecho de todo club, de tal manera que alguien que adquiere una mayoría accionaria en una sociedad anónima deportiva, pues sepa que tiene una limitación de derechos. Nosotros creemos también que en cualquier caso lo que hay que ir es avanzando hacia un sistema en el que no existan inversores que tengan la capacidad de controlar un club. Esto es, digamos, emulando la regla 50+1, que es una regla que existe en países tan importantes como Alemania o como Suecia. No estamos hablando de países ni que formen parte de un núcleo no capitalista o occidental, ¿no? O sea, estamos hablando de países que están muy, muy, muy inmersos en nuestro mismo sistema económico y que, sin embargo, sencillamente han comprendido que
que digamos que el deporte profesional, el fútbol, desde luego, tiene que tener un cierto control por por la sencilla razón de que tiene una serie de especificidades que no tiene cualquier, digamos, rama del comercio, ¿no? ¿Cuántas posibilidades creéis que tenéis o cuál es la fuerza que tenéis para, ya esta es la última pregunta, para que podáis influenciar o para que podáis presionar, para que el gobierno al menos se plantee de la misma forma que se ha planteado cenando con Florentino Pérez y luego presionado por Tebas? ¿Cómo podéis hacer que vosotros tengáis en algún punto fuerza para presionar? Esta es una de las grandes cosas que siempre decimos, las aficiones como hemos siempre estado atomizadas, ¿no? Por las rivales deportivas, que, joder, básicamente no sé, yo considero que son sanas y son divertidas y están muy bien, pero que igual que en el terreno de juego puedes tener rivalidad, hay que estar unidos. Y entonces siempre ha habido la dificultad de cómo conseguir aunar y cómo conseguir acciones que sean relevantes y que sean visibles y sobre todo que influyan, ¿no? Nosotros en los últimos años hemos estado participando en el proceso del desarrollo del proyecto, el anteproyecto y el proyecto de ley de deporte, que ha tenido muchos parones por los cambios de gobierno, que ha habido, las legislaturas últimamente duran poco, esta parece que sí dura, pero las anteriores duraron muy poco, las anteriores 2 o 3. Y hemos presentado documentos, hemos solicitado reuniones en cada uno de los momentos en los que ha habido la posibilidad de incluir documentos, lo hemos hecho. De hecho, nuestra mano se nota poco, pero se nota algo en la ley. Por ejemplo, la figura del consejero independiente en las sociedades anónimas que defienda los intereses de aficionados. Esa es una de nuestras primeras peticiones en la primera ronda de consultas. Pero es verdad que se ha quedado muy corto. Nosotros teníamos 24 enmiendas más que no han sido. 2 han sido medio incluidas, pero vamos, las realmente importantes, las de influencia en las sociedades anónimas deportivas, las de control económico y facultades de control económico, de iniciación de procedimientos de control de la afición, etcétera, esas no se han incluido absolutamente nada, no se ha metido absolutamente ni una coma. O sea, de hecho, creemos que en la parte de sociedades anónimas deportivas del proyecto de ley hay problemas, pero bueno. En cualquier caso, la pregunta era qué capacidad nosotros estamos ¿O de cómo podéis primeras, aumentar vuestra capacidad también? estamos trabajando en lograr ampliar nuestra red. Nosotros tenemos una red de cerca de 40 asociaciones de aficionados y algunos clubes, también clubes del llamado movimiento del fútbol popular, con los que, básicamente porque es el modelo del fútbol que nosotros entendemos que es sano y que es bueno y que es el que hay que potenciar. Nosotros nos estamos planteando la posibilidad de movilizaciones. En cualquier caso, estamos todavía en contacto con los grupos parlamentarios. Falta la fase de pleno del Congreso y falta toda la fase del Senado. Creemos que un proyecto de ley tan complejo probablemente tenga modificaciones en el Senado, con lo cual volverá también al Congreso después. Y en este itinerario probablemente tengamos la necesidad de movilizaciones que visibilicen el poder social que creemos que tenemos, pero que nunca hemos ejercido, siempre con la duda, ¿no? Yo a nivel social, a nivel particular, a nivel local, he participado desde hace más de 20 años. Yo soy aficionado del Atleti de Madrid, que hemos tenido serios problemas de gobernanza, ¿no? Tenemos una familia peculiar y convicta de distintos delitos, algunos de ellos contra el propio Club Atlético de Madrid, ¿no? Que es ahora mismo propietaria de la mayoría accionarial, ¿no? Y, y siempre que hemos ejercido algún tipo de acción social, de presión, hay que hacerlo con muchísimo cuidado por la especial peculiaridad, ¿no? de lo que es una grada y sobre todo porque las distintas rivalidades y tal pueden hacer que lo que a ti te parece que es una movilización fantástica y, por ejemplo, hay gente que dice había que vaciar los estadios.
Conseguir vaciar los estadios un 20% me parecía un éxito. Lo que pasa es que a lo mejor a la hora de visualizar, y sobre todo también hay que tener en cuenta que los increíbles vínculos que hay entre buena parte de los medios de comunicación y los dirigentes de los clubes por multitud de, digamos, servidumbres que tienen. Si las hay en otros ámbitos, pues en el ámbito deportivo bastante más, y además incluso curiosas, ¿no? Vemos como dirigentes que ideológicamente están en las antípodas de partidos de gobierno, pues influyen de una manera brutal, ¿no? Hay que engañarnos. Tebas públicamente ha manifestado digamos, su simpatía por la ultraderecha. Él mismo fue dirigente de una organización fascista juvenil durante la transición, una organización fascista que se dedicaba a golpear a trabajadores y estudiantes y a agredir, y que incluso pues tiene vínculos con múltiples asesinatos de la ultraderecha durante la transición. O sea, estamos hablando de una persona que viene donde viene y que nunca ha renegado. Es una persona que es capaz de hablar fantásticamente bien de la ultraderecha europea, de Le Pen o del propio Abascal. Pero sin embargo, vemos que tiene una capacidad de influencia, la tuvo ya sobre el gobierno popular, que a lo mejor puede ser un poquito más coherente, pero no la tuvo, o sea, pero la sigue teniendo con el gobierno socialista y Unidas Podemos, ¿no? Que es una cosa que nos parece tanto peculiar, pero incluso independientemente de eso, entendemos que a lo mejor un gobierno progresista debería plantearse que la faceta, la función social del deporte es como poco tan importante, sino más, desde luego pensamos nosotros que más, que la faceta mercantil, que es la única que este proyecto de ley digamos, potencia, y básicamente el proyecto de ley, no, a pesar de que los vientos del neoliberalismo parece que están más calmados en los últimos tiempos, creemos que la ley no plasma, quitando apenas 4 pinceladas, nada de esto que estamos diciendo. Emilio Abejón, gracias por todas estas explicaciones, gracias por aclararnos cuál debe ser el papel de las aficiones en el fútbol y cómo se puede presionar más para que vuestro rol realmente tenga el lugar que se merece en el fútbol, y gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación, ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti, María, y vamos a ver si podemos conseguir que nuestro deporte pues sea como nosotros queremos que sea, algo bonito y socialmente responsable.